El silencio en mi apartamento se ha convertido en una segunda piel. Durante 6 meses, he medido el tiempo por la ausencia de gritos, por la falta de portazos, y por la tranquilidad antinatural que reemplazó el caos que fue mi vida con Mateo. La ruptura no fue limpia. Fue una amputación desordenada que dejó bordes irregulares y una sensación de identidad fracturada. Vivo en un estado de limbo emocional, aquí en la Ciudad de México, intentando reconstruir una normalidad que se siente prestada. Me concentro en mi trabajo, en restaurar la belleza de objetos que otros dieron por perdidos, pero evito cualquier cosa que implique riesgo emocional. Este silencio es mi refugio, y al mismo tiempo, la prueba más contundente de mi aislamiento, un recordatorio constante de que estoy sola, porque elegí la seguridad de la nada sobre el peligro de sentir algo. Mi nombre es Elena, tengo 32 años, y paso mis días devolviendo la vida a lienzos antiguos y esculturas rotas. Es irónico. Tengo una paciencia infinita para las fisuras en la madera y el pigmento desvaído. Entiendo la delicadeza requerida para unir fragmentos sin que se note la cicatriz. Sin embargo, soy incapaz de aplicar esa misma pericia a mi propia vida. Me siento culpable por no poder superar completamente a Mateo. No porque lo extrañe románticamente, sino porque el vacío que dejó se ha convertido en una parte funcional de quien soy. Anhelo una conexión que me haga sentir segura, pero el miedo a volver a fracturarme es paralizante. Es una disonancia agotadora. El deseo de avanzar choca frontalmente con una lealtad inconsciente al sufrimiento que me definió durante tanto tiempo. Si esta sensación de estar atrapado entre el pasado y el futuro resuena contigo, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Sigamos. Hace 3 meses, en un intento por respirar aire nuevo, comencé a salir con Javier. Él es todo lo que Mateo no era. Arquitecto de profesión, metódico en sus planos y en sus emociones, estable, transparente y, sobre todo, paciente. Entendió mi fragilidad sin que yo tuviera que explicarla con palabras. Sabía que necesitaba tiempo, que me movía como un animal herido que desconfía de la mano extendida. Nuestra relación avanzó con una lentitud deliberada, casi coreografiada por mis evasivas y su calma persistente. Javier no presionaba, simplemente ocupaba espacio, demostrando con constancia que no se iría ante la primera señal de tormenta. Para mí, acostumbrada al drama y la intensidad, su tranquilidad era tan reconfortante como desconcertante. El desequilibrio ocurrió una noche de martes. Javier había preparado la cena en su apartamento, un gesto que marcaba, según sus palabras, el inicio oficial de lo nuestro. Había una calidez en el ambiente que yo intentaba absorber con sinceridad. Después de cenar, sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un collar de plata, delicado y con un pequeño dije geométrico. Era un gesto puro, lleno de intención. Me dijo que representaba la estructura y la belleza que veía en mí. Mientras lo sostenía, sentí un frío recorrer mi brazo izquierdo. En esa muñeca, oculta parcialmente por la manga de mi suéter, llevaba la misma pulsera de cuero desgastado que Mateo me había dado años atrás. El contraste entre el brillo nuevo y el cuero raído se sintió como una traición. Dejé que Javier me pusiera el collar. Sus dedos rozaron mi nuca, un toque gentil que contrastaba violentamente con el pánico que comenzaba a formarse en mi pecho. Le agradecí con un entusiasmo forzado, una actuación que sentí que él merecía, aunque me hiciera sentir como una impostora. El peso del collar de plata sobre mi clavícula era real, tangible, pero la presencia de la pulsera en mi muñeca era una armadura invisible que me negaba a soltar. La yuxtaposición de ambos objetos creó una tensión insoportable. No eran solo joyas, eran lealtades opuestas. El collar era una promesa de futuro, la pulsera era un ancla al pasado, y yo estaba atrapada en medio, incapaz de elegir sin sentir que borraba una parte esencial de mi historia. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, sintiendo el metal frío del collar contra mi piel cada vez que me movía. Me sentía una fraude. Javier me había ofrecido algo limpio, algo construido sobre la esperanza, y yo lo había recibido mientras seguía aferrada a una reliquia de mi dolor. La pulsera de Mateo no era un simple accesorio. Se había fusionado conmigo. Intenté quitármela en la oscuridad del baño a las 3 de la mañana, pero mis dedos se detuvieron. Quitarla se sentía como renunciar a una parte de mi identidad, una parte que, aunque dolorosa, me había mantenido a flote. El collar de Javier, en cambio, exigía una vulnerabilidad para la que no estaba preparada. Era la prueba de que no había sanado, solo había aprendido a disimular mejor. Los días siguientes fueron un ejercicio de disimulación y culpa creciente. Intenté usar ambos, el collar visible y la pulsera oculta bajo mangas largas, pero yo sabía que estaba allí. Era como llevar uniformes de equipos opuestos.
Empecé a esconder activamente la muñeca izquierda cuando estaba con Javier, un pequeño gesto de engaño, deslizar la manga sobre el cuero, que se sentía como una infidelidad mucho más profunda que cualquier acto físico. Cada vez que él miraba el collar y sonreía, yo sentía una punzada de vergüenza. El collar se convirtió en un símbolo no de afecto, sino de mi incapacidad para ser honesta, para estar plenamente presente con él. Javier, siendo observador y sensible, notó el cambio. No dijo nada sobre la pulsera, pero percibió la distancia sutil que impuse después de recibir su regalo. Nuestras conversaciones se volvieron más cautelosas, perdiendo la fluidez incipiente que habíamos comenzado a construir. El silencio entre nosotros ya no era cómodo. Estaba cargado de preguntas no formuladas. Podía ver en sus ojos la duda creciente. ¿Estaba yo realmente disponible? ¿O estaba él intentando construir algo en un terreno emocional que ya estaba irrevocablemente ocupado por fantasmas del pasado? Yo era la fuente de esa duda, y mi incapacidad para resolver el conflicto interno estaba envenenando activamente lo único bueno que me había pasado en meses. Mi trabajo, usualmente mi escape, se convirtió en un espejo de mi conflicto. Estaba trabajando en la restauración de un retrato del siglo XVIII donde la capa superior de barniz se había oscurecido con el tiempo, ocultando los colores vibrantes debajo. Para salvar la pintura, tenía que aplicar solventes cuidadosamente para eliminar la capa vieja y protectora, arriesgando dañar el original si era demasiado agresiva. Me di cuenta de que yo era esa pintura. La pulsera era mi barniz protector oscurecido, una capa que alguna vez sirvió para preservar, pero que ahora ocultaba cualquier posibilidad de brillo. Estaba protegiendo una versión de mí misma que ya no debería existir a expensas de la mujer que intentaba nacer. La ansiedad se acumuló hasta volverse física. Una tarde de sábado, sola en casa, la presión en mi pecho se hizo insoportable. Decidí que tenía que terminar con esto. Fui a mi habitación y abrí una caja de madera, donde guardaba cosas que no quería tirar, pero que tampoco quería ver. Tenía que guardar la pulsera. Tenía que elegir a Javier, elegir el presente. Tomé la pulsera de cuero con la intención firme de quitármela. El cuero estaba suave por el uso, amoldado perfectamente a la forma de mi muñeca. Era familiar, casi una extensión de mi propio cuerpo. Pero al sostenerla en la palma de mi mano, lista para el ritual de desprendimiento, la memoria que surgió no fue la que esperaba. No recordé a Mateo con amor romántico. No pensé en nuestras cenas, ni en nuestros viajes, ni siquiera en las peleas. La imagen que inundó mi mente fue nítida, estéril y aterradora. Una habitación de hospital. Sucedió hace 4 años. Necesité una cirugía de emergencia por una apendicitis que se complicó. Mis padres estaban fuera del país y yo estaba aterrada y completamente sola. Recuerdo el olor a antiséptico y el miedo paralizante de sentirme tan vulnerable, tan desprotegida. Mateo apareció. Se sentó a mi lado durante horas. Me trajo agua. Y al día siguiente, cuando me sentía más frágil que nunca, me puso esta pulsera en la muñeca. Dijo, para que recuerdes que puedes con todo. La revelación me golpeó con la fuerza de un descubrimiento arqueológico. La pulsera no era un símbolo de mi amor por Mateo. Era un amuleto contra el desamparo absoluto que sentí en ese momento. Me había aferrado a ella no porque estuviera atada al hombre que me la dio, sino porque estaba atada al miedo de volver a sentirme tan sola y vulnerable. Mateo fue el testigo de mi peor momento de debilidad, y la pulsera se convirtió en la prueba de que sobreviví. Entendí, con una claridad dolorosa, que mi lealtad no era a una relación pasada, sino a mi propio mecanismo de supervivencia. Estaba protegiendo la cicatriz, no el recuerdo del amor. Esta nueva perspectiva cambió el paradigma de mi culpa. Mi reticencia a quitarme la pulsera no era una traición a Javier. Era miedo puro a estar desprotegida de nuevo. Javier me ofrecía seguridad de una manera nueva, saludable y presente, pero yo estaba programada para desconfiar de la calma. Me pregunté, ¿estoy permitiendo que un trauma antiguo, encapsulado en este objeto de cuero, me impida aceptar un cuidado genuino? ¿Estoy castigando a Javier por la fragilidad que otro hombre presenció? La pulsera había pasado de ser un escudo a ser una jaula, impidiéndome activamente sanar y avanzar. El collar de Javier, que había sentido como una acusación, ahora representaba algo diferente. Representaba un futuro que exigía que confiara no solo en él, sino en mí misma. Exigía que creyera que podía enfrentar el mundo sin el amuleto del pasado. La elección ya no era entre 2 hombres. La elección era entre el miedo solidificado y la posibilidad de la confianza. Sabía que para aceptar el regalo de Javier, tenía que soltar la armadura que me había ayudado a sobrevivir a Mateo, pero que ahora me impedía vivir sin él. Decidí que la única salida era la honestidad absoluta, incluso si eso significaba perder a Javier. No podía construir nada sobre la base de un engaño, por pequeño que fuera.
Necesitaba que él entendiera la naturaleza exacta del fantasma contra el que competía. No era otro amor, era mi propio miedo. Lo llamé y le pedí que viniera. La espera fue agónica. Me senté en el sofá, con la pulsera en una mano y el collar puesto, sintiendo el peso de ambos mundos colisionando en mi sala de estar. Cuando Javier llegó, su expresión era cautelosa, preparada para una conversación difícil. Le pedí que se sentara. Mis manos temblaban visiblemente. No ensayé un discurso, simplemente le conté la verdad. Le hablé del hospital, de la cirugía de emergencia, de la soledad aterradora de esa noche. Le expliqué que la pulsera no tenía que ver con el romance perdido con Mateo, sino con el terror a la vulnerabilidad que sentí en ese momento. Le confesé que su collar me había hecho darme cuenta de que estaba atrapada en un tiempo que ya no existía, venerando un símbolo de supervivencia en lugar de abrazar una oportunidad de felicidad. Mientras hablaba, no pedí permiso ni perdón, simplemente expuse mi fragilidad, la herida cruda que la pulsera representaba. Javier escuchó en silencio, sin interrumpir. Su mirada no era de celos ni de impaciencia, sino de una profunda comprensión. Pude ver cómo procesaba la complejidad de la situación, entendiendo que mi lucha no era contra él, sino contra mis propios demonios internos. La honestidad, aunque aterradora, rompió la tensión que se había acumulado entre nosotros. El aire se sintió más ligero, más respirable. En un gesto lento, mientras terminaba de hablar, me quité la pulsera de cuero de la muñeca. Mis dedos ya no dudaron. La coloqué sobre la mesa de centro, entre nosotros. No la tiré, no la destruí, simplemente la liberé de su función de amuleto. La dejé ir como un objeto histórico, una pieza de museo de mi vida pasada. Javier miró la pulsera sobre la mesa y luego me miró a mí. No dijo nada de inmediato. En lugar de eso, extendió la mano y, con delicadeza, tocó el collar de plata que descansaba sobre mi piel. Fue un gesto de reafirmación. No hubo una solución mágica, ni promesas grandilocuentes. La barrera invisible que mi miedo había erigido entre nosotros se disolvió con esa confesión. Recomenzamos en ese preciso instante, no desde el punto en que estábamos antes del regalo, sino desde un lugar nuevo, más profundo. Empezamos a construir sobre la base de la verdad vulnerable, no sobre la actuación de una superación que aún no era completa. Entendí que a veces, la mayor barrera para un nuevo amor no es la memoria de un antiguo compañero, sino el miedo a soltar las armaduras que nos ayudaron a sobrevivir al dolor pasado. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,